Ser minero. Y 38, seguimos desde luego nuestro camino. Nos vamos ahora mismo hasta nuestra montaña oriental, hasta Sabero, hasta el Museo Minero, donde nos recibe su director Roberto Fernández. Roberto, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, otra semana. Veo que... ¿Cómo anda esa voz? Bueno, mejor. Yo creo que me sienta bien la radio. Muy bien, lo celebramos. Oye, Roberto, nos juntamos cada lunes aquí para hablar un poco y conocer, ¿no? Un sector tan emblemático como es la minería. Y si hablamos de emblemas de nuestra minería, pues uno de ellos es la empresa de la que hoy vamos a hablar, ¿no? La Hullera Vasco-Leonesa, ahí es nada. Pues la Hullera Vasco-Leonesa, sí. Y además, bueno, hoy vamos a hablar de ella no por casualidad, ¿no? O aunque toque hablar de las grandes empresas mineras, sino porque en esta semana, el sábado, el día 19 de octubre, pues se cumplen 120 años de la constitución de esta gran empresa, de la Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa. Uh-huh. Fue el 19 de octubre del 1893, cuando comenzó su andadura. Bueno, pues una de las empresas que ha sido, pues bueno, referente en la minería, no solamente de la provincia, sino a nivel nacional. Me parece que es, bueno, pues no voy a decir una disculpa porque no lo es nunca, ¿no? Pero sí, bueno, es un buen momento para, aprovechando este aniversario, pues hablar de la historia de esta empresa, ¿no? De todo lo que ha supuesto para la economía, para la sociedad, incluso para la cultura en la provincia de León. Uh-huh. Bueno, pues vamos, si te parece, a saludar a alguien que tiene que tener controlado esto al dedillo, como es el gerente de la Fundación de la Hullera Vasco-Leonesa, Daniel Rivadulla. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas. Bueno, suele decirse que lo mejor es empezar por el principio, así que casi, sí. Bueno, pues podríamos empezar remontándonos 120 años atrás. ¿Qué se sabe de cómo se pone en marcha la Hullera Vasco-Leonesa y, en fin, cómo desembarca aquí esta compañía, ¿no? que mueve a un grupo de emprendedores a poner en marcha un proyecto de estas características? Bueno, la empresa nace, como bien ha dicho Roberto, ya veis que está muy enterado de todo. Hombre, ya lo sabemos, y mucho. Bueno, Daniel es amigo. Con quien tengo una relación estupenda. Pues mira, la empresa se funde como tal Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa en el año 1893, ¿no? A partir de una compañía que se llamaba Amézola y Compañía, y y ahí surge todo, ¿no? Ajá. Estamos en pleno desarrollo en España de la Revolución Industrial, pues con lo que supone para Asturias, León y el País Vasco todo este despliegue, ¿no? Ajá. Y ahí es donde se funda la empresa, ¿no? Y será a partir de los años 40, porque bueno, las cuencas de Asturias y León pues se van a concentrar hasta entonces, hasta la Guerra Civil primero y después reactivándose después de la Guerra Civil, esas cuencas van a concentrar la mayoría de la actividad minera del carbón en España, ¿no? Pero será a principios de los años 40 cuando Hullera Vasco-Leonesa pues adquiere ya su gran desarrollo, ¿no? En 1912 la Hullera había alcanzado una producción anual de unas 100.000 toneladas, pero será, como te digo, a partir de los 40, superada la Guerra Civil, cuando se inicia todo su amplio despliegue, ¿no? Uh-huh. Y aumenta, ¿no? La producción. Sí, Roberto, sí, nos estaba diciendo. Sí, a partir de 1945 ya se superan las 270.000 toneladas. Después, en los años 50, viene el contrato con Renfe. Todo el desarrollo industrial, los de los años 60 y 70, que se alcanza casi las 900.000 toneladas. Bueno,
se dice mucho y dice poco, ¿no? 120 años, los 120 años es un montón de tiempo, ¿no? Desde luego. En España, que estamos acostumbrados a vivir siempre en el corto plazo, ¿no? Y la empresa, pues, ha hecho una trayectoria lógicamente, con sus altos y bajos, pues verdaderamente extraordinaria, ¿no? Roberto. No, le comentaba a Daniel cuando hablaba del nacimiento de la empresa, no la relación tan importante que tiene con lo que hablábamos también el otro día, cuando hablábamos de Sabero, ¿no? Con el nacimiento del ferrocarril del Ullero, que es un año después. Está muy ligado todo este tema. Sí, y por supuesto la construcción del ferrocarril Bilbao-La Robla, que bueno, pues que enlazan las cuencas leonesas con todo el desarrollo impresionante de la siderurgia vasca, tanto del carbón como del hierro, ¿no? O sea que esas, uno siempre dice, era vasco-leonesa, bueno, pues que son el País Vasco y León, pues están interconectadas, ¿no? Industrialmente, pues desde muy pronto, ¿no? A eso debe básicamente su nombre, a esa ligazón empresarial, claro, de venta-compra o compra-venta. La sociedad se constituye, traslada a partir de los años 40, traslada su domicilio social, primero está en Bilbao y luego se traslada ya en los años 40 a León, ¿no? Ajá. Entonces, evidentemente, pues este traslado es fruto de la importancia que adquiere el carbón leonés y la cuenca leonesa para todo el desarrollo industrial del País Vasco, ¿no? Y también, Daniel, un poco la llegada, ¿no?, de la familia del Valle, que esto es un mito, ¿no?, en la empresa. Llega a partir de los años 40, que es cuando se inicia el gran despliegue de la empresa, ¿no? Y es cuando, bueno, pues es una de las familias clave desde entonces y hasta ahora, ¿no?, para la importancia de la empresa, ¿no?, sin lugar a duda. Claro, porque hasta entonces, ¿quiénes habían sido los que habían llevado las riendas de la compañía? Bueno, la compañía nace a partir de como te decía, de una compañía que se llama Amézola y Compañía, ¿no?, que es el primer presidente, se llama, de hecho, don José Amézola y es el que inicia todo el desarrollo. ¿Era gente de origen vasco, quizá? Amézola es un apellido vasco, claro, por supuesto. Y después, bueno, pues será más adelante. Ahí se inicia ya el desarrollo del carbón como te digo, en León, pero también en Asturias, ¿no? Y empieza pues un poco la competencia entre ambos ámbitos, ¿no? Después viene, como te digo, el desarrollo del ferrocarril, y es a principios de los años 40 cuando se supera el trance de la guerra civil, que lo paraliza todo, cuando, cuando don Emilio del Valle, Gocheaga, es apellido del Valle, y después Gocheaga, un apellido vasco, hace la oferta de compra de la sociedad, ¿no? De acuerdo. Ahí es cuando ya Ullera Vasco-Leonesa pasa a ser propiedad de las tres familias más importantes, la del Valle primero, Manzanares y Díez, ¿no? Nos dices, Daniel, que se va produciendo un salto de calidad, entiendo yo, o de crecimiento, ¿no?, de la propia compañía, entiendo yo, ligado por un lado a las mejoras tecnológicas, ¿no?, que permitirán que la producción sea mayor, ¿no?, muy por encima de esas 100.000 toneladas de los primeros momentos que nos comentabas, y luego, por otro lado, de lo que es la demanda, ¿no?, el tener clientes más importantes. Has mencionado ahí una relación que puede ser interesante. Renfe, nos dices, pasó... ¿Sí? Claro, porque hay que tener en cuenta que en 1955, estamos en una etapa donde hay un gran intervencionismo por parte del Estado, ¿no?, en todo el sector, y se declaran las explotaciones, se declaran de interés nacional, ¿no? Y es cuando se firma también el contrato con Renfe, ¿no?, que hace necesario pues la ampliación de las explotaciones y pues llevar a cabo una serie de inversiones, mejoras para que despegue la producción ya de una manera pues imparable, ¿no? Dime. No, te decía que precisamente acabas de hablar de la declaración de empresa de interés estratégico nacional, que es fundamental, ¿no?, en la trayectoria de la compañía, porque además le abre un poco el camino a diversificar negocio, ¿no?, que es otra de las cosas que me gustaría que nos contaras. Sí, desde luego. Y ahí es cuando la Vasco empieza por su gran aumento de la producción, con una visión más comercializadora, como decía Roberto, que lleva a la Vasco a poner en marcha pues otras dos grandes instalaciones, la planta de aglomerados y la fábrica de cemento, no lo olvidemos, ¿no?, que ambas en la Robla, ¿no? Es ahí donde empieza ya todo el gran despliegue industrial, ¿no? O sea,
La fábrica de cemento sigue existiendo, la planta de aglomerado desaparece con el tiempo, ¿no? Con la electrificación, etcétera, de Renfe, pero ahí está otro gran referente que es la fábrica de cementos, ¿no? O sea, en esa etapa de los años 50, ¿no? Claro, porque aquí se nos abre otra pregunta que puede ser interesante. Es decir, ¿a quién vende o a quién ha vendido histórica y tradicionalmente la Ollera su producción, ¿no? Su carbón? Inicialmente, las empresas, de Altos Hornos, ¿no? En buena medida de ellas radicadas en el País Vasco. Luego Renfe, ¿no? Entendemos que para hacer funcionar los trenes, ¿no? Sí, claro. Y luego la cementera y a partir de ahí, luego, en ese proceso de diversificación del que nos habla Roberto, ¿qué otros clientes empezaron a entrar en escena? Pues mira, como te digo, todo esto empieza a eclosionar en los años 50, pero en los años 60 y 70 es cuando se produce la etapa de gran desarrollo industrial en Ullera Basko Leonesa, ¿no? Y se pone en marcha precisamente uno de los proyectos nuevos tan importantes para la compañía, como es la construcción de la central térmica de La Robla, claro, que la lleva a cabo la empresa, ¿no? O sea que ahí está, ¿no? Quiere decir que ese es el otro gran hito, por así decirlo, ¿verdad, Roberto? Es el otro gran hito de despliegue de la empresa. ¿Que lo lleva a cabo la empresa? O sea, inicialmente la térmica de La Robla era un proyecto promovido por la Vasco. Sí, la construcción de la central térmica es una obra de la Vasco, ¿no? O sea que luego ya pasó a ser adquirida, ¿no? Por las grandes multinacionales del sector, Unión Fenosa. Exacto. Luego pasa a Unión Fenosa y a partir de ahí, cuando ya se consolida la central térmica, es cuando asistimos a la construcción del túnel, no lo olvidemos, que transporta el carbón desde las explotaciones en Santa Lucía, etcétera, hasta la propia Robla, ¿no? Y entonces en la Robla es cuando se construye a su vez pues el nuevo lavadero, ¿no? O sea que, como vemos, es un progreso constante que no se ha parado en estas últimas décadas con sus altibajos, etcétera, pero que ha tenido una proyección extraordinaria, ¿no? Porque ¿cuál ha sido el pico máximo de plantilla que ha llegado a tener y cuándo se ha producido? Pues mira, yo ese dato aquí no lo tengo. No sé si Roberto puede comentarme o algo. Aproximadamente, claro, en grandes números, digo, ¿eh? En grandes números yo no sabría decirte la fecha exacta, ¿no? Yo creo que... Sería un poco, quizás, sí, un igual... poco posterior, sí. En la época en la que hablan igual que llaman, ¿no? La orgía minera, que es esa época que coincide un poco con las guerras mundiales, donde la demanda de carbón, el carbón extranjero se deja de producir. Ajá. Bueno, un poco en esa época se habla de... aquí, al final de los años 70... Bueno, claro, y con la entrada en vigor de... Claro. Que yo creo que es mucho más importante. A final de los años 70 la empresa está produciendo 870.000 toneladas, ¿no? Sí, bueno, con la construcción de la térmica. Y después no olvidemos que en las dos últimas décadas del siglo XX, pues el proyecto Nueva Mina, que es el que hace otro impulso importantísimo después de todo lo que hemos hablado antes, el proyecto de Nueva Mina, que es un proyecto estrella, por así decirlo, de la CECA, ¿no? De la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, pues es la que da otro estirón, ¿no? O sea, que date cuenta que eso supone pues una inversión de cercano a los 300 millones de euros, ¿no? Claro. Que es de lo que, bueno, pues ese es el otro gran estirón que pega la empresa, ¿no? Pero ya esto estamos hablando de las dos últimas décadas del siglo XX, ¿no? O sea, es que es un proyecto... Claro, un proyecto que prevé casi 2,5 millones de toneladas de producción cuando se pone en marcha, o sea, un proyecto... espectacular, o sea, un proyecto a nivel europeo puntero, Daniel, de 50.000 millones de pesetas de aquella, con importantes respaldos de la Unión Europea, del gobierno, bueno. Sí, y además tecnológicamente muy innovador, convierte a la empresa en referente a nivel europeo sin lugar a dudas. O sea que eso pone a León en el mapa constantemente, ¿no? Y a la comunidad autónoma, porque en realidad pues la empresa tiene una importancia clave también para toda la comunidad autónoma, ¿no? Claro. Nos queda un par de minutitos. Me gustaría también un poco hablar de, pues no sé, bueno, sabemos cómo está el incierto panorama, ¿no? En el ámbito del carbón, pero aproximadamente la Ollera, ¿qué reservas tiene, en fin, que sepa que tiene ahí carbón extraíble? Sí, bueno, es evidente que la continuidad de la empresa... precisamente que se inicia entonces en el tema de las reservas con la nueva mina, garantiza de sobra la continuidad de la compañía en este siglo, ¿no? O sea, precisamente el proyecto de Nueva Mina es un proyecto a medio y largo plazo
que garantiza de sobra. En este siglo, nos dices, en este siglo. Sí, garantiza para el siglo XXI unas reservas de carbón. Sí, cuando comenzó el proyecto de la nueva mina y, ya os digo, con la producción más o menos de 2,5 millones de toneladas al año, que no se iba a cumplir porque eran muchas toneladas, se hablaba de muchísimo más de 25 años, o sea, que calcula que habrá reservas, no lo sé, 40, 50 años tranquilamente, claro, a estos ritmos o más, claro. Sí, pues ya sabes que eso se actualiza constantemente y bueno, o sea, es un proyecto no para unos pocos años, sino que estamos hablando de muchas décadas, ¿no? O sea, que la empresa siempre ha estado con esa visión de futuro, pues muy clara, ¿no? De una continuidad, porque por su trayectoria y por su experiencia también, ¿no? Sí. Chechu, ¿me permites un segundo solo? Porque no me gustaría que acabara esta charla con Daniel sin que remarcáramos o nos contara un poco toda esa labor también social y cultural que ha tenido la empresa a lo largo de 120 años, no solamente la productiva, ¿no? Venga, a ver cómo condensamos en 1 minuto y medio 120 años, Daniel. Pues ahí es mira, nada. La labor ha sido impresionante, desde la construcción de edificios, viviendas, ayudas a los trabajadores directas, indirectas, colegios, Escuela de FP de la Robla, Fundación Laboral, que se crea ya, que es una de las primeras fundaciones laborales en España en el año 63, la Fundación Cultural Ullera Vascoleresa en el año 95, y bueno, un remate para que veas el día 19, que además celebramos 120 años, la Fundación Ullera Vascoleresa y el Museo de la Siderurgia y la Minería en Sabero convocan su tercera jornada de expertos en patrimonio industrial. O sea, fíjate que cosa tan interesante, ¿no? Que el próximo sábado tendremos la suerte de celebrar en Sabero por tercer año consecutivo unas jornadas de expertos en patrimonio industrial, ¿no? Bueno, pues son colaboraciones que merecen la pena y a las cuales deseamos larga vida, como larga vida también deseamos a la Ullera Vascoleonesa, cumpliendo, enhorabuena, esos 120 años. Daniel Rivadulla, gerente de la Fundación de la Ullera Vascoleonesa, ha sido un placer, muchísimas gracias. Para mí también, muchas gracias. Y también, por supuesto, mandamos un fortísimo abrazo a Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Gracias, Roberto. Un abrazo. Gracias, Roberto. Adiós. Un abrazo.